Ok, buenos días con todos los participantes de este segundo curso virtual latinoamericano sobre ética y bioética organizado por el Comité de Ética y Sanciones de FELSUSEM. Mi nombre es el doctor Jaime Concha y yo estoy a cargo de darles el primer módulo con el tema marco histórico de la bioética. Vamos a empezar. Para empezar, vamos a hacer una definición rápida de lo que es la ética, ya que en charlas posteriores van a aclarar y a definirla de mejor manera. La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. De aquí nace la palabra bioética, que etimológicamente hablando viene de bio, que es vida, y ethos, ética, es en sí una reflexión sobre los comportamientos humanos. En tal caso, el significado etimológico se enfoca precisamente en la disciplina que debería trabajar en las reflexiones morales sobre aquello que tiene que ver con las problemáticas planteadas stricto sensu por la vida. Ok, entonces para dar forma a esta charla vamos a dividirla de dos maneras: la historia en la edad antigua, edad media y edad moderna, y posteriormente hablaremos de la historia de la bioética en la edad contemporánea. Ok, entonces ya desde más o menos 400 años antes de Cristo, el filósofo y médico griego Hipócrates de Cos, conocido como el más grande de todos los tiempos, que en sí es uno de los que dio origen a la medicina occidental, ya hablaba de ética médica, ¿sí? Entonces, la ética médica ha venido utilizando para discernir lo bueno de lo malo en un criterio de naturalista, al margen de lo que incurra o no en la que desde principios del siglo viene conociéndose con el nombre de falacia naturalista. Entonces, aquí con este criterio se ha identificado lo bueno con el orden y lo malo con el desorden. La naturaleza es obra de Dios, eso dirían los teólogos cristianos de la Edad Media, un tiempo en que estuvo estrictamente predominado por lo que es la Iglesia Católica, y en consecuencia se pensaba que el orden natural es lo formalmente bueno. Esto se explica por qué la cultura medieval giró en torno a la idea del orden, es decir, todos buscaban este llamado orden, el cual abarcaba no solo a las cosas que solemos llamar naturales, sino también a los hombres, a la sociedad y a la historia. Es aquí donde entra la parte médica, ¿sí? Entonces se consideraba malo todo uso desordenado o no natural del cuerpo o de cualquiera de sus órganos. El deber del médico era hacer el bien al paciente, y el deber del paciente era de aceptar este bien que le estaba haciendo el médico. La moral de la relación médico-enfermo había de ser pues una típica moral de beneficencia, es decir, el médico hacía lo que mejor le parecía para el enfermo. Así lograra este objetivo, que es la restitución del orden natural, razón por la que debía imponérselo al enfermo, aun cuando este enfermo no tenga voluntad del procedimiento o la decisión del médico. Entonces, esta relación médico-enfermo, el médico era no solamente el agente técnico, sino también moral, y el enfermo un paciente necesitado, a la vez de ayuda técnica y ética. Entonces, esta fue la esencia del paternalismo, y este paternalismo fue una constante de toda la ética médica del orden natural. Además, también Platón fue un filósofo griego, fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, cuya obra más conocida e influyente se llama La República, que es en sí el compendio de su filosofía, de sus pensamientos, y que básicamente gira en torno a la justicia. Entonces, en este tratado, que son más o menos 10 volúmenes, dice que el médico ha sido siempre al cuerpo lo que el monarca a la república. Hasta las revoluciones democráticas modernas, un soberano absoluto y absolutista, siempre oscilante entre el paternalismo de las relaciones familiares y la tiranía de las relaciones esclavistas. Entonces, de esta manera, con esta relación paternalista de médico-enfermo, se vino manejando durante siglos la medicina. Entonces, como no era lo más correcto para este rato, entonces aquí viene lo que es la historia
de la bioética en la edad contemporánea, es decir, en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos actualmente cursando. Y aquí tenemos el nombre de Van Rensselaer Potter, que fue un bioquímico estadounidense, profesor de oncología en la Universidad de Wisconsin, que en su libro Bioethics Bridge to the Future engloba la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. Esta persona, este bioquímico, fue el primero que usó la palabra bioética ya como un neologismo, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En 1972, André Hellegers, que fue un médico de origen holandés que ejerció en Estados Unidos, creó el Instituto Kennedy de Bioética en la Universidad de Georgetown, en Washington, capital de Estados Unidos, siendo esta la primera vez que una institución académica recurre a este nuevo término. Este instituto tuvo el objetivo de regular las experimentaciones que en dicho periodo de tiempo se desarrollaron sin algún control e incluso a veces sin escrúpulos. No solamente en Estados Unidos se estaba ya sentando las bases de la bioética, sino que por ejemplo en Australia se crea el Center of Human Bioethics en la Universidad de Melbourne, dirigido por Peter Singer, que fue un filósofo, es un filósofo australiano muy famoso. Europa también no se podía quedar atrás, y en España en 1975 se funda el primer centro de bioética en Europa propiamente dicha, específicamente en la ciudad de Barcelona, que fue el Instituto Borja de Bioética, que lo estamos viendo ahorita en la imagen. Además, se crea lo que es la prestigiosa enciclopedia de bioética, coordinada por Warren Reich, que fue un teólogo católico, en el cual se define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales. Pero para que ocurra todo esto, hubieron algunos sucesos, para que ya se hable propiamente de bioética, hubo algunos sucesos en la historia, la cual sentó y por lo cual se vio en la necesidad de crear una ética relacionada con la vida en sí, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, se crea el Código de Nuremberg en 1948. Esto en respuesta a los juicios de Nuremberg realizados en la ciudad del mismo nombre, que fue en Alemania, que se recogen los principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos. Esto fue en respuesta a la Segunda Guerra Mundial, donde ya tenemos conocimientos nosotros de la historia, se realizaron experimentaciones en los esclavos judíos, que eran totalmente no tenían ningún consentimiento de los mismos. Entonces este código de Nuremberg en sí lo que informa es el consentimiento voluntario, que debe ser esencial en cualquier práctica. Además, el nacimiento de la bioética también se lo puede establecer en 1962, cuando se decidió crear un comité de legos, es decir, de religiosos, para decidir qué pacientes tenían preferencia para beneficiarse de la entonces reciente máquina de hemodiálisis. Entonces aquí se entraba en el cuestionamiento de por qué un avance médico debería crear una nueva discriminación médica, y quién y cómo se elegía a los candidatos. Además, en el año 1972 se empezó el caso Tuskegee. Este caso fue muy famoso. Se ha realizado en la ciudad de Tuskegee, que es perteneciente al estado de Alabama, en Estados Unidos, en el cual se incluyó a afroestadounidenses, o sea, personas de raza, de etnia negra. En la mayoría fueron analfabetos, sin su consentimiento y hasta a veces engañados. Entonces el objetivo de este estudio era saber la progresión de la sífilis
a pesar de que para ese tiempo ya existían tratamientos eficaces para la misma, pero entonces lo que querían saber era cuál era la evolución natural, o sea, si evolucionaba la muerte a una cura espontánea. Entonces cogieron a esta gente para realizar este experimento. Entonces, este experimento, este caso duró 2 años, hasta que se puso fin en el año de 1974, el cual dejó unas cifras de 74 personas vivas, 28 muertos con sífilis, 100 muertos por las complicaciones propias de la sífilis, 40 esposas de estas personas contagiadas con sífilis y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Entonces, posterior a este experimento se creó la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento, para que no se vuelva a repetir algún caso similar. Además, en 1978 se publica el informe de Belmont, elaborado por la misma Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento, que ya habíamos hablado antes, ¿sí? Entonces, en respuesta de este caso Tuskegee, se crea el informe de Belmont, que da las directrices para la protección de los individuos que participen como sujetos de experimentación en biomedicina, basados en los principios de la bioética, que ya se hablaba de autonomía, de beneficencia y de justicia. Además, para otros hechos que ocurrieron, en 1967 se da el primer trasplante de corazón, en el cual se plantea el problema de cómo definir la muerte clínica. En 1968, un año después, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard publica un artículo donde se plantea el nuevo criterio basado en la muerte cerebral, es decir, cómo se sabe que esta muerte cerebral es irreversible. En 1972 se promulga en Estados Unidos la Carta de los Derechos de los Enfermos. Las necesidades y preferencias de los pacientes tenían que ser defendidas con fuerza, sobre todo ante una poderosa tecnología mirada a veces con suspicacia ante las instituciones. Entonces ya se crea esto para cada vez tener más en cuenta lo que es los derechos de los pacientes, o sea, de las personas enfermas. Y viene aquí otro famoso caso, que en 1975, el caso de Karen Ann Kinland, una adolescente, una persona de 21 años, que posterior a la ingesta de alcohol y barbitúricos cayó en un coma irreversible y en estado vegetativo persistente, en el cual los padres pedían que la desconectaran del respirador artificial para que pueda morir en paz. Esto fue todo un boom en Estados Unidos, que fue donde ocurrió esto. Tras una denegación judicial, hubo un recurso en el que el Tribunal Supremo de Nueva Jersey autoriza la desconexión sobre la base del derecho a una muerte digna y en paz. Y posterior a este caso, este tribunal dispone que en los hospitales se creen los comités de ética que sean capaces de enfrentarse a ese tipo de conflictos en el futuro. Entonces ya hay una crisis de este concepto paternalista de beneficencia médica heredado desde la tradición hipocrática, es decir, como les había comentado, con este concepto paternalista se pasó siglos hasta que en el siglo XX ya se modifica ¿sí? Entonces el paciente ha de ser informado para que pueda ejercer sus irrenunciables derechos de autonomía y pueda conceder el consentimiento a los tratamientos que éste requiera. Ya en tiempos más modernos, la universalización de los servicios sanitarios en gran parte de los países occidentales ha obligado a plantearse algunas cuestiones que también tienen que ver con la bioética, es decir, cómo financiar y distribuir equitativamente unos recursos limitados, cómo regular el acceso a distintas tecnologías por parte de los ciudadanos, cómo se atienden las necesidades básicas sanitarias de todos los ciudadanos. Y la bioética también tiene un futuro, o sea, la historia de la bioética todavía se está desarrollando. Entonces tenemos nuevos temas que a futuro, o sea, desde ya son controversiales, pero en un futuro ya se verá qué pasa con ellos, sobre todo con lo que es la reproducción humana asistida, los sondeos genéticos y sus posibles aplicaciones discriminatorias, las modificaciones genéticas de la línea germinal,
la clonación y el concepto de singularidad individual y las cuestiones derivadas de la mercantilización de la vida. Bueno, ese ha sido un pequeño resumen de lo que es la historia de la bioética. Como ustedes pueden ver, no fueron algunos hechos los que sentaron las bases en lo que hoy se conoce como la bioética. En charlas posteriores vamos a ir adentrándonos más en lo que es en sí este tema, y conmigo es todo. Muchas gracias por su atención. Espero encontrarlos en un próximo encuentro.